a todos. Este 5 de febrero, además de elegir a los alcaldes y prefectos del país, también es la elección de la consulta popular. ¿Usted ya conoce todas las preguntas? ¿Conoce de qué se trata cada pregunta? ¿Ha socializado? ¿Ha conversado con su familia? Bueno, si todavía no lo hace, es el momento que vea esta entrevista. Vamos a conversar con el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, que nos va a contar un poco la visión, obviamente, del gobierno, del por qué hay que votar que sí, y usted tendrá que sacar sus conclusiones en casa para que después diga que nunca entendió o que nunca supo. No hay excusas. Usted tiene que informarse, usted tiene la responsabilidad. Miremos esa entrevista y saque sus conclusiones. ¿Qué casa? ¿Cómo vas? ¿Y tú? Todo bien. Estamos aquí. La última vez que te entrevisté eras candidato. ¿A la asamblea? A la asamblea. Ya. Han pasado años. Ahora Bueno, no ministro de tanto. Gobierno. Sí. ¿Qué sí. tal esta Transición. este camino? Interesante, impensado. ¿Te imaginaste que ibas a ser ministro de Gobierno tan rápido? No, no me imaginé, la verdad. ¿Te imaginaste un gobierno como el que le ha tocado transitar al presidente? Me imaginé un gobierno un poco más lineal, más tranquilo. Nunca imaginé que nos iba a tocar vivir todas las cosas que hemos vivido, sobre todo en el último año. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo ves tú las percepciones para este 2023? Algunas de ellas son pesimistas, deudas en el tema de la inseguridad. ¿Cómo ves tú que se va a proyectar el año? Yo creo que puede ser un gran año. Yo creo que hemos venido de momentos muy difíciles. Cogimos un país con una economía en soletas, con una inseguridad rampante, con una desinstitucionalización problemática, grave. Y yo creo que el presidente ha ido tomando decisiones que han permitido ir recomponiendo todo el escenario. Para empezar, por el tema de la economía. Teníamos un déficit de 7.000 millones, hoy estamos en 2.500. Eso ayuda mucho para desbloquear dineros para que vayan a inversión social. Y buena parte de eso supone alivio también Tú para las dices familias. que van a inversión social, pero por otro lado hay un sector muy grande que dice que esa inversión social no se ve. Las cosas toman su tiempo, no es tan fácil. Gobernar no es soplar y hacer botella. Lo primero es recuperar la caja. Luego, cuando la recuperas, es poder distribuir los dineros bien. Y luego, cuando los distribuyes, es necesario que permee hacia la población y que la población lo sienta. Y yo creo que nosotros hemos ido dando pasos serios, enfocados y de una manera bien pensada y estructurada para que luego ya se vea esa permeabilidad hacia los distintos estratos de la población. Pero lo que sucede también es que los ecuatorianos a veces somos inmediatistas y creen que todo se va a arreglar así. Pero también yo creo que ha sido una falla en campaña del presidente. Recuerda que dijo que iba a arreglar el país en los primeros 100 días. Bueno, dijo que iba a tomar una serie de decisiones y sí las tomó, algunas tomó importantísimas, como el tema de la ley de comunicación, como el tema de la ley de materia de educación. Pero el Ecuador no es un país fácil, somos difíciles. Yo creo que somos profundamente democráticos, pero hay una línea a veces muy fina entre la democracia y el caos. Los gobiernos anteriores han tratado de eliminar esa línea, convirtiéndose en proyectos y en procesos autoritarios. Nosotros no vamos a ir por ese camino. Nos han tratado de inducir a que vayamos por ese camino, pero no lo vamos a transitar. Ministro, se habla mucho temas de seguridad. Se dicen de que se ha mejorado, no sabemos si es percepción, porque dicen por otro lado que las cifras en Guayaquil marcan al menos la misma cantidad de muertes violentas que hasta hace unos meses. ¿Cuál es su visión y su verdad dentro del gobierno? Nuestro gobierno entró con mucha decisión a combatir problemas que estaban tapados debajo de la mesa. Uno de esos problemas fue el de la inseguridad. En el momento en que tú incrementas las capturas de droga, te pones mucho más riguroso en las fronteras, tomas una serie de decisiones que antes no se habían tomado. Eso termina por afectar intereses y esos intereses ilícitos en este caso generan violencia. Eso es un poco lo que se ha visto con la violencia que de las cárceles ha tratado de trasladarse a la calle. Pero nosotros teníamos que tener esa lucha. Las incautaciones de droga que superan hoy por hoy más de 320 toneladas representan un incremento exponencial respecto de lo que había sucedido en los gobiernos anteriores. La droga no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que ya está en el planeta. Entonces, en términos de producción, no es que haya un salto exponencial entre un año y otro, porque la droga no es un fenómeno reciente, es un fenómeno ya viejo. Lo que sucede es que para el Ecuador sí es un fenómeno relativamente reciente, porque nosotros éramos un país básicamente de tránsito de estupefacientes y luego pues se generaron otro tipo de actividades que nos encadenaron con mafias y grupos internacionales en esta actividad ilícita. Y eso es lo que estamos rompiendo ahora. Leonidas Issa, una vez concluido el paro, se sentaron en las mesas de diálogo, se han logrado más de 200 acuerdos. Primera pregunta, ¿estamos en la capacidad de cumplirlos todos? Totalmente. Todos forman parte del plan de creación de oportunidades, sea como objetivo general o como objetivo específico. Mucha gente, para criticar los acuerdos, dijo que estábamos entregando todo, que estábamos yendo más allá de nuestras capacidades. ¿No consideran que han entregado todo? ¿No consideran que al final como que se dieron a la presión porque era inminente que si no pasaba esto el país se volvía a levantar y se volvía a incendiar? No, de ninguna manera, porque ninguno de los acuerdos que está suscrito es imposible de ejecutar. Por ejemplo, en el tema de la condonación de deudas, hubo una discusión sobre si podíamos llegar hasta 10.000
2.000 o hasta 3.000. Y luego de análisis con Ministerio de Finanzas, con Banecuador, con el MAC, con el Ministerio de Agricultura, se concluyó en que la capacidad del Estado solo daba hasta 3.000 y así es como se lo ha hecho. Pero no todo lo que se quiere se puede hacer. Yo creo que ese ha sido el ejemplo de la responsabilidad, pero también de la apertura con la que el gobierno ha enfocado los acuerdos, pero también ha determinado sus límites. Francisco, en este caso, yo como ciudadana digo, ok, se levantan los indígenas con un montón de necesidades y de pedidos completamente legítimos. Sin embargo, como ellos, también hay otros sectores. Entonces, si se condonan las deudas de la mayoría de las personas que conforman este movimiento indígena, ¿por qué no también la de los transportistas, lo de los educadores, lo de los médicos? ¿Por qué solamente ellos? No hay deudas condonadas solo al sector indígena. Hay deudas condonadas hasta el monto de $3.000. Que tenga deudas respecto de Banecuador o que tenga deudas con el sistema de la banca pública. Pero eso no se ha dicho. Claro, eso no se ha dicho porque los acuerdos que se suscribieron en las mesas no van en función exclusivamente de las organizaciones sociales. Van para los 18 millones de ecuatorianos que encajan dentro de esa hipótesis que se ha determinado. ¿Cómo reacciona el gobierno ante las últimas declaraciones de Leonidas Sisa, donde dice de que se está estudiando un posible paro para los próximos meses? Vamos a ver qué es nosotros igual hemos tomado las prevenciones y nuestra actitud no ha cambiado. Tenemos apertura, somos transparentes, tenemos la voluntad de ir solucionando los problemas que se han ocasionado por tantos años de desgobierno y de olvido, pero también entendemos que tenemos que tomar decisiones para los 18 millones y que esas decisiones tienen que estar apegadas a lo que establece la Constitución y establece la ley. No nos vamos a poner el parche antes de que salga el nacido, vamos a esperar a ver cuáles son las declaraciones que ellos dicen que van a adoptar y en función de eso pues veremos cuál es el camino a seguir, pero nuestros márgenes no han cambiado. ¿Es el mejor momento para la consulta popular? Es que no hay otro momento, es como cuando a uno le preguntan ¿es el mejor momento para ser papá? Nunca, ni para comprarte una casa. No hay nunca momentos ideales para cosas importantes, simplemente están las cosas importantes y están los momentos en los que uno debe asumirlos. Y hoy debemos asumir el desafío de la consulta popular, porque tenemos que afrontar los problemas que tenemos en materia de inseguridad y la consulta nos va a ayudar, no es la panacea, ninguna acción aislada lo es, pero definitivamente ayuda. El segundo eje, que es el de la consulta, que es el de la institucionalidad, es también fundamental para afrontar los problemas de institucionalidad que aún tiene el país. Y tercero, pues en cuestión de medio ambiente, vivimos este entorno hermoso que es el país, heterogéneo, tan heterogéneo por un lado, pero tan complementario por otro lado, y lo queremos proteger. Y en función de eso tenemos que proteger nuestras fuentes de agua. Mucha gente y voces que van en contra de la consulta dicen de que es una consulta mentirosa, que está vendiendo humo. Se vende como que si se gana el sí, se va a acabar prácticamente, no solamente la delincuencia, sino que prácticamente todos los narcos se van a ir del país. Y eso obedece, voy a hacer mi polla porque no me sé de memoria las preguntas, la pregunta de la extradición, que es la mayoría de las preguntas por la que la gente dice hay que votar sí. Sin embargo, también se habla de que no es tan fácil extraditar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y para eso se necesitan dos cosas. El primero, un convenio de extradición, que nosotros lo tenemos. Por ejemplo, con Estados Unidos tenemos nuestro convenio de extradición del siglo XIX. Y lo segundo, tener una autorización constitucional, que es lo que se está buscando ahora a través de la consulta popular. Y tercero, como último elemento, es que se trate de un delito de crimen organizado transnacional. Es decir, el que participe en actividades de narcotráfico que involucran coordinaciones internacionales, sí es muy probable que se pueda ir extraditado. Entonces, es un mecanismo de colaboración que se da para casos específicos que tienen que ver con crimen organizado transnacional y que supone, por una parte, un alivio para el Estado que lo requiere y también un reforzamiento en sus políticas de seguridad para el Estado que lo recibe. En la pregunta número 3 habla de la autonomía de la Fiscalía. ¿No es peligroso hacer que la Fiscalía sea completamente autónoma, no le responda a nadie? Porque lamentablemente estamos en un sistema en donde el Poder Judicial sabemos todos que si sufre de algo es de malos manejos y de corrupción. Es que ya lo dice, la Constitución ya dice que la Fiscalía es autónoma, lo que pasa es que no se aplica. ¿Y entonces para qué se pregunta si ya lo dice? ¿Por qué simplemente no se ejecuta? Porque a nivel de presupuesto y a nivel administrativo, esa autonomía no se ha podido consagrar porque el Consejo de la Judicatura sigue determinando de qué manera se elabora el presupuesto de la institución. Por lo tanto, tenemos que convertir esa autonomía en una realidad y sobre todo para efectos de cubrir el déficit de fiscales que existe a nivel de todo el país. Nosotros estamos reforzando a través de la consulta un sistema que ya existe, pero justamente para poder completar el déficit de fiscales, porque si un Estado no tiene fiscales, no persigue el delito. Pero el Consejo de la Judicatura no se supone que justamente está para vigilar que no se cometan irregularidades dentro del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué tendría que ser entonces una piedra en el zapato? Capaz, si ya no está el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía tiene, porque no vamos a decir que que la Fiscalía es un ente limpio y pulcro en nuestro sistema judicial, si sabemos que una de las principales causantes de estar
estar como estamos es justamente el tema judicial. Claro, pero tenemos que buscar la manera de reforzarlo. Solo hay dos formas en que las instituciones produzcan resultados distintos. O desaparecen o las empoderamos. Y nosotros estamos optando por el empoderamiento. En la pregunta número 4 habla de la disminución de asambleístas. Y esto obviamente, cuando se dice van a reducir el número de asambleístas, Todo el mundo aplaude. por supuesto, o sea, siempre lo he dicho, esta asamblea es la peor que hemos tenido, pero Siempre la que dicen- viene capaz es peor. Sí. Entonces siempre Hay puede un hacer chiste- algo peor, no Hay sé. un chiste que nos dijeron a nosotros cuando llegábamos a la asamblea, no debería decirlo, pero me dicen, tú tranquilo, que de esta asamblea van a decir que es la peor. Pero siempre hay una que es peor. ¿Qué es la que Siempre- viene? Claro, pero es siempre que la hay- anterior, ya decíamos, no puede ser peor. Es una cosa de locos. Sin embargo, ¿qué tan real es que disminuir el número de asambleístas nos va a sacar de la realidad que vivimos? No porque hayan menos asambleístas, es que correcto. van a trabajar más o van a aprobar más leyes. Yo coincido contigo, pero la disminución no es la causa. La reducción es la consecuencia de la mejora de la calidad de la representación, tomando en cuenta criterios territoriales y criterios poblacionales. Y lo que estamos buscando en último término es que si van a llegar menos, pues entonces que lleguen los mejores. ¿Y qué te garantiza que va a llegar los mejores? Absolutamente nada, porque Nada. la vida no nos garantiza nada, porque como estamos vivos nos podemos morir, pero la cuestión es que estamos vivos y mientras estamos vivos tenemos que tomar las decisiones para mejorar esa calidad de representación. Ahora, si un pueblo quiere insistir en escoger a los peores, ¿qué se puede hacer? Porque, y otra, O sea, pero ahí otra sí. cosa, pero otra cosa, el pueblo es sabio, el pueblo escoge de lo que le dan. Por eso es que la pregunta de los asambleístas que va a redundar en su reducción tiene que ser complementada con la pregunta de las organizaciones políticas, porque así como estamos proponiendo que se mejore la calidad de la representación y que eso va a redundar en la disminución de asambleístas, también estamos proponiendo que se sea más exigente con las organizaciones políticas para que los partidos políticos sean mucho más serios. No se trata de partidos de garaje que uno los compra, el otro los tranza y de ahí la gente toma una decisión u otra, sino que sean verdaderas organizaciones políticas, que sean serias, que pulan la calidad de sus adherentes y una vez con esa mejora, también la calidad de sus representantes y de sus candidatos sea mejor. En la pregunta 5 te hablan de que los partidos políticos tienen que tener un mínimo porcentaje Correcto. para poder conformarse. Correcto. Sin embargo, en la ley tengo entendido que cualquier persona puede ser candidato a algo. Y eso va a cambiar, porque ahora los partidos políticos sí se va a tratar de instituciones que van a tener gente más identificada con ellos, porque antes solamente se escrutaba el 10% de esos adherentes y el resto, bueno, que vea qué hace. Ahora no, ahora va a ser el 100%. No nos olvidemos que en 80 cantones del país, de los 221 que existen, se podían hacer organizaciones solamente con 10 personas, organizaciones políticas. Eso es una alcahuetería. Esa alcahuetería tiene que terminar. Nosotros en el país tenemos 272 organizaciones políticas y me parece que es un exceso, tomando en cuenta que somos un país que tal vez no es tan extenso. Sí tenemos que buscar una reducción de ese mercado político, pero no es una reducción arbitraria. Es una reducción pensada en función de la mejora de la calidad de la representación, que al final del día es el hilo conductor que es el que mueve tanto la pregunta de los asambleístas como la pregunta de los partidos políticos. La sexta pregunta es del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar si esta pregunta gana el sí? Va a tener que venir un régimen de transición, va a tener que intervenir la Asamblea para pasar del sistema del Consejo de Participación viejo al sistema nuevo, donde ahora ya no los eligen ellos, sino que se forma de la participación de universidades, de una serie de instituciones que luego elaboran una terna y de las cuales se escoge la persona designada. En la pregunta 7, bueno, ¿está de acuerdo usted que se incorpora un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Es la que más apoyo tiene. Bueno, me imagino, Es la- espero, porque es- ya estaríamos todos locos, porque si ya alguien no apoya esa pregunta, ya... Estamos por arriba del 80% Lo que, con dicen esa pregunta. lo que dicen las voces externas es que eso se puede hacer sin necesidad de una consulta. No necesariamente, pero ahí viene la pregunta, ¿por qué entonces no se ha hecho? No sé, pues le pregunto a usted que está del gobierno. El camino más expedito, al final el pueblo es como el gran legislador, porque quienes están en la legislatura, es decir, en la asamblea, son una emanación de la fuente principal que es la gente, que es la ciudadanía, ya que ellos son los que escogen a quienes están después en la asamblea. Ahora, si los que están en la asamblea se olvidan de su mandato y dicen, no, nos vamos a dedicar a ir a ver los partidos del mundial o lo que fuere y simplemente no vamos a querer hacer nuestro trabajo, entonces nosotros lo que hacemos es, vamos directo a la fuente, que es el pueblo. Por lo tanto, el argumento que es, que se puede hacer por vía legal, sí se puede, pero yo para tomarme un montón de tiempo en la asamblea y rogarles que por favor hagan las cosas, prefiero hacerlo directamente con la fuente, que es decirle a la gente y preguntarle, ¿queremos un subsistema de agua para proteger las fuentes hídricas en Amazonía, en Costa y en Sierra? Sí, ok, listo, chao. Terminado el asunto y es un solo pepazo y se acabó. En la pregunta 8, ¿está de acuerdo con las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades puedan beneficiarse de compensaciones debidamente regularizadas? Es curioso, pero hay una prohibición constitucional respecto de eso. Es decir, no existía hasta ahora la posibilidad de gente que dé preste servicios ambientales obtenga una remuneración por eso. De aprobar esa pregunta, estamos cambiando ese sistema y estamos permitiendo un desarrollo de estos productos
productos en materia medioambiental que nos permita también a su vez generar mejores ecosistemas y sobre todo más sustentables. ¿Crees que ganan en todas las preguntas? Yo estoy convencido que ganamos en las 8. Creo que está bien estructurada y hay un tema que es fundamental y que nos diferencia de las otras consultas que se han llevado a cabo. Lo que hemos buscado es identificar los grandes debates nacionales, ver en qué manera son útiles para el proyecto que estamos tratando de construir y plasmarlos en una pregunta de consulta popular. Por eso es que están las preguntas de seguridad, porque la seguridad es probablemente el problema más importante que tenemos ahorita en el Ecuador. Por eso es que están las preguntas de institucionalidad, porque la institucionalidad es algo con lo que no solamente lidiamos en el presente, sino construimos el futuro. Y por eso también están las preguntas en materia medioambiental, porque nadie puede vivir sin un medio ambiente sano. Yo creo que tenemos una gran ventaja en esta consulta y es que no han salido necesariamente de la cabeza del gobierno, han salido de la cabeza de la gente y de las expectativas de la ciudadanía. Lo que hemos sido nosotros es interlocutores de esas necesidades y lo que hemos buscado nosotros es plasmar con la mayor claridad posible esas aspiraciones que tiene la gente en preguntas de consulta popular. ¿Por quién vas a votar para alcalde? ¿Por quién voy a votar? No me salgas con que el voto es secreto. Voy a votar por Pedro Pablo Duarte. Se decía de que el gobierno había tenido un pacto con Jimmy. No, de ninguna manera. Nosotros no tenemos candidato oficial ahí. Nosotros somos ¿Por el qué, movimiento, creo. Simplemente consideramos que en esta ocasión pues no era tan necesario poner un candidato en Guayaquil, que lo más importante era promover un buen debate en la ciudad, que le permita a la gente tomar su propia decisión. Obviamente cada quien toma la decisión que considera y vota. Yo nunca he rehuido las preguntas difíciles, siempre las he contestado y por eso yo tomo mi posición. Creo que la ciudad merece un cambio. Somos una ciudad que ha crecido mucho, que ha mutado mucho y eso es normal, porque cada segundo que estamos aquí las cosas cambian un poco. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta y luego cuando se da cuenta, pues se da cuenta que tiene un montón de temas encima que debe resolver. Y Guayaquil es de las ciudades más importantes del país. Algunos dicen que es la capital económica. Claro, por eso mismo pregunto por qué no pusieron candidato. La tarea de gobernar es una tarea compleja y lo que tienen que tener claro los candidatos es que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional tal como lo hemos venido cumpliendo. He conversado con algunas personas que están ahorita en cargo. Sé que los recursos no llegan. No es cierto. Todo el mundo está al día. Es más, se han pagado inclusive algunas deudas históricas. Si los municipios no planifican, y hablo en la generalidad, si no planifican, si no cuadran su hoja de gastos con su hoja de ingresos y luego se terminan gastando la plata en otras cosas que no valen la pena, entonces tienen problemas. ¿Por prefecto o prefecta? Por prefecto sí tenemos nuestro candidato, que es Keiko Tabaqui, Francesco Tabaqui. Él es nuestro candidato por las listas 21. Creo que está haciendo una gran campaña y voy a votar por él. Muchas gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, pero también sé que vas a lanzar, o ya lanzaste tu libro. ¿De qué se trata? Aquí lo tengo. De hecho, sobre Guayaquil. Claro, yo lo sé, pero Sí. es un relanzamiento, ¿cierto? Nada, es absolutamente original. ¿Y por qué de Guayaquil? Más allá de que eres guayaco, obviamente. Porque es mi ciudad, porque yo tuve, antes de ser candidato a la asamblea, tuve la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Guayaquil y eso me permitió recorrer a profundidad la ciudad. Ya igual tenía mi idea sobre las cosas y vi muchos temas que me parecían que debían ser plasmados en un libro, ¿no? La manera en que uno entiende el poder municipal, la manera en que uno entiende el desarrollo de la ciudad. Está bonito, ¿no? Está bonito. Tiene su colorcito. ¿Es tu cuenta pendiente ser alcalde de Guayaquil? ¿Te gustaría? ¿Lo harías de nuevo? No necesariamente. Considero que cuando estoy en un cargo público, mi compromiso es con la gente. Toda mi vida... Nunca ha llegado el día que has dicho, carajo, ¿por qué acepté? Tal vez todos los días. En todos los cargos he tenido desafíos. Mi primer cargo fue como secretario del Tribunal Electoral del Guayas y eso era un caos. No estaban organizadas las juntas, las mesas electorales. Fue mi primera experiencia pública en el 2002. Y sí, al final del día decía, carajo, ¿por qué acepté? Y en la mañana cuando me levantaba decía, ok, vamos a ver qué diferente podemos hacer hoy que le sirva a la gente. Como el señor Francisco Jiménez, desde que se ha sentado no ha tomado ni un poco de vino y tampoco se ha podido comer nada más que un mísero pan. Les pido por favor que nos dejen almorzar en paz. La entrevista terminó sin antes agradecer obviamente al Parque Histórico y a Casa Julián por habernos permitido grabar esta entrevista acá. Y gracias, Francisco. No, mucho éxito con el libro. Ya saben, ¿dónde lo encuentran? En algunas librerías aquí en los Si centros no, comerciales, en el Mall del arróbenlo. Sol. Arróbenlo en Twitter, en Instagram y todo. Y siempre es bueno leer, ya saben. No se queden en los titulares, infórmense. Si no sabe, todavía no le queda claro lo de las preguntas de la consulta popular, busquen, infórmense, debata con su papá, con su suegro, con su suegra, pelee con su pareja, con sus hijos, pero vote informado. Es lo que le voy a repetir durante todas esas entrevistas. Infórmese y no se quede en los titulares. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Gracias a ti, Gracias Cata. a todos. Nos vemos en el próximo Tour Café. Chao. ¿Puedo coger un poquito de...? Puede coger todo. Estamos tomando vino también. Acá estamos almorzando. Más bien tomé vino a ver si me hablan más. De lo que debería, no.